Amables televidentes, muy buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a En la Mañana con Teleimpacto. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez y un servidor, Gregory Caimares, hasta las 9. Manuel, Nelson, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Así mismo es, buenos días, Manuel Gregory. Aquí estamos para comenzar la semana laboral. Señor. Bueno, los que no trabajaron el Los domingo. los que no trabajaron ayer. Sí. Que hubo muchas personas que trabajaron. Claro. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Nelson. Buenos días, Gregory. Así como ustedes señalan, estamos iniciando la semana, bueno, la tercera semana del mes de... Es la tercera, Sí. ¿verdad? Esta es la última. La ultimita, Manuel. Es la última, La sí. última. Sí, porque el febrero siempre es un mes como muy especial. Así es Termina que el sábado el mes. sí, estamos iniciando ya la última semana del mes de febrero con las expectativas de que este viernes no solamente es el Día de la Independencia Nacional, que es lo que debemos celebrar, sino que igualmente el presidente de la República rinde cuentas de las ejecutorias del último año de su mandato, aunque normalmente el tema de las ejecutorias, esa rendición de cuentas es lo que menos importa. Lo que más importa es las expectativas que se siembran en términos de promesas, en términos de anuncios. Pero nada, miren señor, hoy es lunes, iniciamos la semana y vamos a ver cómo está el tiempo, porque le comentaba a Gregory fuera de cámara de que ya se acerca otra vaguada. Y le decía, pero ¿cuántas vaguadas van durante este mes? Él me dice que 2, yo creo que como 3 o 4, no sé. Tendríamos que revisar ahí y no hay tiempo para eso. Sí, ¿verdad? no, además, por suerte, no han hecho estragos, Sí. por lo menos. Dice que hoy, a pesar de amanecer con una mañana soleada en gran parte del territorio dominicano, la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal incrementará el contenido de humedad de forma gradual y paulatina. En consecuencia, prevemos incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas aisladas y ráfagas de viento, los cuales serán de mayor intensidad y frecuencia durante la tarde y la noche sobre diferentes localidades de las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillá, Hermanas Mirabal, Samaná y el Gran Santo Domingo, entre otras regiones del noreste, noroeste y la cordillera central y la zona fronteriza, a medida que el sistema frontal continúe acercándose al país. Eso es lo que está diciendo el Instituto Dominicano de Meteorología para este lunes 23 de febrero. 22 grados de temperatura a esta hora. Aquí está todo bien. No hay más que lo que dice el informe que acaba de leer Manuel, pero en la costa noreste de los Estados Unidos está Ay, sí. abatida una Sí, tormenta tremenda que ha provocado la cancelación Sí, señor. de cientos de vuelos. La ciudad de Nueva York fue declarada en emergencia preventiva por el alcalde de esa urbe. Y bueno, hay una... Estamos hablando de 14.000 vuelos. 14.000 vuelos. O sea, está Y hay paralizada. 50 millones de personas, básicamente en los estados del noreste de los Estados En Unidos, que estado de- están afectadas. en estado de Y emergencia. usted habla de Nueva York, pero hay 7 estados. Está Nueva York, está New Jersey, está Pensilvania, está Delaware, está Connecticut, está Rhode Island y Massachusetts. Sí, o sea, la costa noreste y un poco más al norte, pues ya Massachusetts está más al norte. Entonces tenemos esa afectación impresionante, una tormenta invernal que dicen, siempre la tormenta de cada año dicen que es la peor de la historia. Esta es una de las peores tormentas invernales de la historia de los Estados Unidos. La FEMA, la Federal Emergency Agency, FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que iba a ser desmantelada por el presidente Trump, y le dijeron rápidamente, no, presidente, Sí, hasta ahí no llegue. No te vayas tan lejos. Tan lejos no, bueno, está en situación de alerta, porque lo que se prevé para las próximas 24 a 36 horas es, verdad, que una tremenda tormenta
invernal con acumulaciones importantes. Se Oye, habla en algunos lugares de hasta 3 pies. Hay una imagen que ojalá pueda descargarse rápido, que hace una hora apenas de esa imagen, es harto conocido esta visual que vamos a ver, pero ahí llegó al extremo de que el alcalde en el día de ayer, Mandani, estaba solicitando personas que trabajen paleando nieve. El único requisito era que tengan identificación válida para poder hacerle el pago correspondiente. Necesitan paleadores de nieve hoy día en Nueva York. El mismo término que las autoridades le han dado a esta tormenta dice por sí solo la capacidad que tiene realmente para generar esta situación. Dice potencialmente histórica destructiva. Ajá, sí. Ese es el calificativo que le han dado. Y la verdad es que esta época los Estados Unidos han sufrido nevadas bastante fuertes, tormentas bastante fuertes, porque tengo entendido de que esta tormenta que está afectando estos estados de los Estados Unidos con más de 14,000 vuelos paralizados, se está sintiendo incluso hasta en Miami, en la Florida. Sí, porque va rodando, con va baja rodando. temperatura. En la punta norte de Miami, que viene siendo, la última ciudad ya al norte de la Florida, es el Jacksonville. Cercano camino a las Carolinas. Exactamente, ahí, hasta por ahí va a llegar. A Miami no va a llegar, porque Miami está muy al sur Pero y se es tropical. sienten los efectos con baja temperatura. Sí, eso sí. Baja la que- temperatura, correcto. Que es inusual, sobre todo en Miami, que se considera ya prácticamente caribeño. Sí, caribeño. Miami no El se dominicano, recuerda que una no, nevada en Miami. el dominicano que no ha ido a Miami es porque no quiere. Nadando se puede ir. Y entonces, esta tormenta que se llama Abel Martínez dentro del PLD, No, pero antes de la tormenta de Abel Martínez, para los historiadores, un día como hoy fue el inicio del nacimiento de una dictadura de 31 años. 23 de febrero se coaligaron un grupo de amigos del jefe del ejército, el brigadier, así era que le decían en ese tiempo, el brigadier Trujillo. Comenzó la revolución del 23 de febrero. Ahí estaba Rafael Teyureña, que era el que encabezaba, Rafael Vidal Martínez, Rafael Vidal Torres, el padre de Rafael Vidal Martínez. El padre de Rafael Vidal. Fello Martínez, Vidal. Sí, Fello Vidal. Eh, Bueno, hay una avenida en Santiago con su nombre. Joaquín Balaguer y un grupo de intelectuales, jóvenes intelectuales, y algunos eran abogados, ya Balaguer era abogado, ya Teyureña era un abogado A una de edad muy fuste, joven. muy joven. Bueno, esos y muchos más. Pero se resalta eso porque 2 de ellos fueron presidentes de la República. Y Fello Vidal fue una figura importantísima del gobierno de Trujillo y también de la política después aliado al doctor Balaguer. Bueno, pues ellos se lanzaron la revolución del 23 de febrero en Santiago y arrancaron para acá a tumbar a don Horacio, ayudado por Trujillo, que decía mamá a doña Trina. Y era un tipo que estaba muy distante, no quería nada de política. para nada, para nada. Y no quiero nada. recuerda la tradición Estrella Oreña. Yo no quiero nada de política. Estrella Ureña es el líder, presidente de la República, Rafael Estrella Ureña. Y después no solo exilió a Estrella Ureña, sino que no solo lo tumbó, sino que lo exilió prácticamente hasta su muerte. Y como a él no le gustaba la política, ni quería nada con eso de política, nada más duró 31 años. Comenzó un día como hoy esa trágica historia de la vida de la República Dominicana, que se llamó Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Sí. Un periodo con luces y sombras. Muchísimas luces. Ah. Oh, pero claro. Mira, No, yo para saber, ¿ves? Para sí, saber, mira, perdóname. Para saber cómo es la libertad. a mí siempre me llamó la atención que siendo Fello Vidal un hombre muy cercano a la dictadura, concretamente a Rafael Trujillo,
en Santiago se le distinguiese, e incluso se le distinguiese con un nombre de una importante avenida en Santiago. Porque no fue un criminal. Y entonces, sí, yo tuve la oportunidad de tener una cercanía muy Muy cálida. sí, amistosa con su hijo Rafael Vidal Martínez, cuando fue director de prensa de la Presidencia de la República. Y un día me contó muchas cosas de su padre, incluso cómo él intervenía para salvar gente que incluso eran perseguidas a muerte por la dictadura en Santiago y en otros puntos del Cibao igualmente. Y él intervenía y salvaba a esta persona. Es decir, que él mantuvo siempre esa decisión de intervenir de gente que era perseguida por la dictadura, y eso realmente le granjeó un gran respeto. Le granjeó un gran respeto, y como tú dices, no se le acusaron de crímenes conocidos durante la dictadura, y eso llevó a que el día de hoy esos santiagueros, bueno, los que conocen su historia y los que vivieron también esa época, que yo pienso que quedan pocos, pero realmente eso lo valoraron bastante y decidieron distinguirlo con el nombre de una avenida en Santiago de los Caballeros. Y el mismo Rafael Vidal Martínez que tú trataste, al que te refieres, fue un hombre de trato correcto, de trato decente, llevable, a pesar del poder que tenía en su momento, siendo una persona de mucha confianza de Joaquín Balaguer, y eso también es bueno resaltarlo. Sí, Rafaelito Vidal. Sí. Nosotros le decíamos así, Rafaelito Vidal, por Rafaelito Vidal. los amigos y allegados. Bueno, usted hablaba de la tormenta de Abel La Martínez. tormenta Abel Martínez, a propósito de Santiago. Sí. Sí, porque lo que Abel Martínez hizo previo al evento de ayer del Comité Central del PLD fue el envío de una carta donde él solicitaba e informaba al Comité Central y al presidente del partido y al secretario general. Una epístola. Motivada, sí, muy profunda, donde indicaba que no fuese inscrito en esa actividad del día de ayer, donde se dieron a conocer 8 nombres de participantes en el bailoteo interno para luego escoger un seleccionado. Eso va a traer no armonía en el PLD, esa actitud de Abel Martínez. El PLD tiene, como todos los partidos, tiempo suficiente para esperar el momento oficial en octubre del año entrante y sacar su candidato. Pero las cosas en el PLD no andan bien. Sorprendió también ayer que Gonzalo Castillo aceptara ser inscrito. Ayer me preguntaba y le preguntaba a una persona, ¿qué quiere Gonzalo Castillo intentando ser presidente de la República? ¿Qué lo motiva? ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo respuesta. ¿Para qué podría intentar Gonzalo Castillo ser candidato de la República? No, como ciudadano no tengo respuesta. Las cosas no están bien en el PLD. Yo como elector desde fuera digo que Gonzalo no va a ser candidato. Esa inscripción es como un mantenimiento de marca. No sé buscando qué objetivo, pero es como cuando las marcas no necesitan que las promuevan porque se reputan conocidas. Sin embargo, se mantiene publicidad para que la marca no desaparezca de la mente de la gente. Es cierto, el PLD está haciendo equilibrio para no caerse. Entonces yo creo que una actitud de Gonzalo de que lo mantengan ahí, pero no creo que a él le interese realmente creo que no le interesa ser candidato. Miren, señores, la decisión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana nos sorprendió. Es decir, ya al margen de algunos nombres que aparezcan ahí, que realmente no tienen grandes posibilidades de éxito
en Ni grandes ni pequeños. Sí, en una carrera presidencial. El resto de los aspirantes identificados nos sorprenden, es decir, porque de una u otra manera se conocía ese activismo. Pero hay que recordar algo, la decisión que tomó ayer el Comité Central no es excluyente de las personas que ya fueron identificadas. Si alguien durante el proceso que media entre esta decisión y ya la decisión final que deberá tomar el partido de elegir un candidato o de señalar un candidato, se decide por aspirar, tendrá las puertas abiertas para inscribirse. En la carta de Abel Martínez, si ustedes la leen con mucho cuidado, él habla, por ejemplo, de que no le interesa someterse ahora a esa decisión del Comité Central, pero deja abierta la posibilidad, es decir, él no cierra totalmente la puerta, deja la puerta abierta, deja una ventana abierta para ver... No, Manuel, no deja ni una ventana ni una puerta, deja totalmente la casa abierta, porque él dice ahí que mantiene su proyecto presidencial. Exactamente. ¿En qué partido? Exactamente, pero hasta ahora es dentro del PLD que está. Claro. Y yo no le veo escenario, a menos que no se vaya por un partido emergente, pero dentro de la opción inmediata que tienen los PLDistas, que es Fuerza del Pueblo, ahí no hay espacio para él. Lo que pasa es que evidentemente que yo no sé quién aconsejó a Abel para tomar esta decisión, pero una decisión que lo mantiene sobre la palestra. Él es la persona, quiérase o no, de que mayor medición tiene dentro de los aspirantes que están en la carrera presidencial. Es una decisión que implica un reto, nosotros siempre lo hemos dicho, es un reto para el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en términos de que tú tienes que, de alguna manera, posicionar un candidato cuya simpatía, cuyos niveles de aceptación estén por encima de la simpatía del partido. Ahora lo que está pasando es lo contrario, lo que dicen las encuestas que se conocen hasta el momento es de que el Partido de la Liberación Dominicana ha ido creciendo en términos del porcentaje que tuvo en las últimas elecciones presidenciales, ha ido creciendo, incluso hay quienes lo colocan a Fuerza del Pueblo y PLD prácticamente empate o ligeramente uno por encima del otro, pero eso significa que la marca PLD como PLD ha ido creciendo. Pero el problema está de que sus aspirantes a la presidencia de la República no miden igual que el partido, miden muy por debajo del partido y ahí hay que hacer un esfuerzo enorme, enorme, desde el punto de vista propagandístico, desde el punto de vista de posicionamiento de un discurso, de una persona, de un líder, que concretamente le diga lo que la gente quiere escuchar. En el caso de Gonzalo Castillo, yo no sé si finalmente terminará siendo candidato presidencial. El hecho es de que es el último de los aspirantes presidenciales ya formales del Partido de la Liberación Dominicana que tuvo una votación importante en el año 2020. Es decir, a partir de ahí tenemos un PLD que se desplomó electoralmente hablando. Que 2020 para nada, refiriéndose al PLD, tiene que ver con 2021. Él viene precedido de unos niveles de aceptación muy importantes mientras se desempeñó como ministro de Obras Públicas. Es decir, que eso le generó tanta simpatía que por esa razón fue escogido candidato presidencial del PLD en el año 2019. Ahora bien, el problema está, yo lo repito, el problema está es esa capacidad que tenga un eventual candidato presidencial PLDista de concitar respaldo, de alguna manera reconectarse con esa base que tuvo históricamente el partido y que lo llevó a la presidencia de la República en 5 ocasiones diferentes, no consecutivas, pero esa base del PLD está ahí. Aquí nosotros estamos hablando, por ejemplo, por qué ha ido creciendo las abstenciones electorales durante los procesos tanto municipal como presidencial. Una abstención importante. Y entonces los partidos políticos entienden de que dentro de esa gente que no se motiva a votar, hay potenciales simpatizantes que pueden ser captados. Si eso es verdad o es mentira, el tiempo ya se encargará de determinar si eso es verdad o es mentira.
Pero el panorama electoral luce complicado, eso es cierto, luce complicado para el Partido de la Liberación Dominicana, porque tiene un partido en el gobierno que próximamente también va a definir primero su dirigencia interna, pero posteriormente se abocará ya a la selección de candidatos presidenciales, y hay dos dentro de esa organización política que son los que se perfilan desde ahora como posible cabeza de la boleta de ese partido. En el caso de Fuerza del Pueblo, hay una situación que usted puede decir, bueno, eso tiene que generar algún grado de tensión, pero ahí no hay mayores expectativas de que no sea el expresidente Leonel Fernández que encabece su boleta. Entonces, el reto está para el Partido de la Liberación Dominicana. Soltó estos caballos, vamos a ver qué pasa cuando lleguen a la curvita de la Paraguay, para ver realmente quién le saca la cabeza al otro, pero no solamente sacarle la cabeza al otro, es de alguna manera posicionarse en el interés del electorado, posicionarse en base a un buen discurso, en base a buenas propuestas, en base a una campaña realmente que garantice esa unidad interna del partido, porque sin eso realmente yo veo bastante difícil la situación electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, tú hiciste un recorrido que es bastante importante, porque nosotros hemos hablado aquí en las últimas semanas sobre el crecimiento o el reposicionamiento que ha tenido el PLD como partido después del descalabro del año 2024. Y entonces, tú señalas que de partido a partido puede estar compitiendo con la Fuerza del Pueblo por el segundo lugar de la preferencia que marcan las encuestas. Eso todo es cierto. Ahora, nosotros hemos dicho aquí también que un partido cuyo candidato esté por debajo de la marca no tiene nada que buscar. Así de manera categórica lo digo, no tiene nada que buscar. Porque el partido no gana elecciones. El partido es el canal por donde se expresan las simpatías del electorado hacia una figura. Correcto. La simpatía electoral va demostrada al candidato. Canalizada por una organización política, claro, que es la que lleva la boleta. Pero si hacemos un recorrido comenzando con Joaquín Balaguer, que es el referente máximo del éxito electoral de este país, individual. Balaguer siempre estuvo por encima del Partido Reformista, pero por mucho. El Partido Reformista era... Ya en el caso de Balaguer, usted recuerda que se decía que tenía los votos en el bolsillo. Que tenía 700.000 votos en su bolsillo. Entonces, siempre estaba por encima del Partido Reformista, que se decía que era una maquinaria electoral que se activaba en ocasión de cada proceso electoral, que era verdad. El Partido Reformista en los 3 años y pico, no existía como partido. Se activaba para Joaquín Balaguer. En 1978, Antonio Guzmán estuvo por encima del PRD a pesar de la base enorme que tenía el PRD. Pero don Antonio estaba por encima del PRD, porque concitaba gente que no era de ese partido. Jorge Blanco, esa es la expresión de verdad de lo que es concitar a extrapartidos. Pues eso fue avasallante, la llamada avanzada electoral. Sí, la llamada mano limpia. Bueno, la avanzada era así, y así seguimos. El frente externo. Así seguimos, con Leonel Fernández en el 96, Hipólito en el 2000, Leonel Fernández de nuevo, siempre por encima del partido. En el año 2012, Danilo estaba por debajo del PLD. Perdón. Y esa era la preocupación del equipo de estrategia del PLD. Sí. Que el candidato estaba por debajo, ligeramente por debajo del PLD. El PLD le llevaba como 5 puntos a Danilo, como partido.
Bueno, hasta que eso cambió. Se invirtieron los papeles y ahí ganó Danilo las elecciones. Luis Abinader, por encima en todos los procesos, por encima del PRM. Que más bien en el 2012 yo diría que las perdió Hipólito. No, Eso es otra cosa, pero para no fue mí... tan así, ¿no? No fue tan así. Hipólito quería ganar las elecciones para reivindicarse. Dicen que él se fue del país y se desconectó un tiempo de la campaña. Pues son tonterías. Él quería ganar las elecciones para reivindicarse. Entonces... No, y además hubo una decisión del gobierno también en esa época de ganar las elecciones. Claro. Ahí fue que entonces Sí. Danilo salió por encima del partido y gana las elecciones. Y la historia está ahí. La historia está ahí. Lo que estamos refiriendo es un asunto que lo pueden documentar leyendo la historia reciente, que eso está ahí caliente todavía. Entonces, ningún candidato del PLD, de uno de los aspirantes, bueno, los serios, los aspirantes que están con seriedad, porque hay dos o tres que lo que están en un relajo. Eso es la verdad. Pero los 3 o 4 candidatos, son 8, ¿inscribieron 8? Son ocho, sí. 8. Hay 5 que... Hay 5 que... Hay 4 que son en un relajo. No, póngale 5. No. No. Póngale 5. No, son 4. No se vaya tan lejos. Son 4 de relajo. Los otros... Pero todos están pero muy por debajo del PLD. Muy por debajo de la marca. Sí, eso entonces, esos son proyectos... Son proyectos inviables. Y la relación interna... Gonzalo Castillo, en el año 2024, era el candidato ideal del PLD, porque había sido el último candidato que tuvo 37% del electorado, contra viento y marea. Pero Gonzalo amplió, no quiso. Y ahora Gonzalo va a venir 8 años después, cuando el 30% el 25% del electorado no conoce a Gonzalo Castillo. Además, ¿hasta dónde es prudente judicialmente presentar a Gonzalo como a bailotearse? Gonzalo como no tiene candidato? impedimento judicial. No, Sí, pero está a expensas de un juicio que puede ir a fondo, de un caso que puede ir a fondo. De aquí a que llegue la cosa, sí. de aquí a que llegue Pero- Gonzalo está su judice. Sí. Han pasado 2 elecciones. Tan lenta está la justicia. Pero tú lo sabes. Subjúdice es cuando haya una sentencia definitiva. Definitiva, sí. Y eso no va a pasar por Y no- ahora. y no hay si es que sentencia- pasa. no hay Y sentencia se puede dar el definitiva en PLD su de caso. tener un candidato en esas condiciones, con esa expectativa judicial. No. Miren, como quiera que sea, lo que estamos planteando aquí resulta prematuro si nosotros nos detenemos a pensar de que faltan 3 años, faltan 2 años para las ¿Cuáles? elecciones. ¿Cuáles 3 años para celebrar el primer año del nuevo Sí, gobierno. Faltan 2 años para las elecciones presidenciales. Yo no sé, yo insisto en esto, yo no descarto a ningún candidato porque todos están ahí buscando votos. No lo descarto, aunque sí, siempre tú tienes cuáles concitan las mayores expectativas. Y partiendo de eso, de quienes concitan las mayores expectativas, usted tiene 4 de los 8 que se han escogido como las personas con mayores posibilidades de ser escogida candidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo insisto que no, hay 5 que están corriendo que me parece que tienen un perfil de que pueden ser candidatos presidenciales. ¿Cuáles Ahora son? bien, ¿Cuáles son? Díselo a la audiencia. no, porque no quiero entrar en exclusiones, quiero dejárselo a la audiencia. No, pero lo que Porque tiene, no, lo que tiene porque mayores si- posibilidades. Porque si descarto, no, porque entonces estoy descartando No, a los mayores, otros- a los no que otros no tenga 3. posibilidades, que tienen mayores posibilidades. Estoy descartando a los otros 3 y por lo menos uno de ellos es amigo de nosotros. Es amigo de nosotros, Es pero- amigo de nosotros. Entonces, estaríamos descartándolo. No quiero entrar en ese tipo una de... corbata morada tienes tú puesta. ¿Eh? Corbata morada. Coyuntural, circunstancial, total. Coincidencial. Sí. Pero Pero sin excluir a nadie.
cuáles fueron los candidatos, porque es probable que haya gente Bueno, que no está le llega la información. Está Francisco Domínguez Brito, está Francisco Javier García. Francisco Javier García, Cuando está Ramón Ventura Camejo, sí, Ramón Ventura Camejo. Luis de León, van 4. un nombre que no sé cuál es, un nombre nuevo, Charles Mariotti van 5. Sí, van Charlie 5, Mariotti. el nombre nuevo van 6. 2 nombres nuevos van 7. No, mencionaste Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo van 5. Van 8. Van Con 5. Gonzalo. Más los 2 Van nombres 6. nuevos, Bueno, Más 2 nombres que nadie conoce, nada más en su casa. Van 8. un 8. bueno. Pero independientemente, quien resulte seleccionado internamente por el PLD, hay que tiene, decir los 8 nombres. sí, vamos a Para buscarlo. no saber. Yo lo tengo aquí. Tiene que déjame. lograr el PLD una armonía interna. En eso baso mi opinión del día de hoy sobre el PLD. Armonía interna que el grado que hay de ella no es bueno. Para nada es bueno. Inclusive la misma actitud de la carta que no trae armonía de Abel Martínez. ¿Cuándo Abel Martínez tratará de integrarse para buscar oficialmente ser el candidato? Más adelante, en teoría. Cuando lo haga, ¿cómo va a ser recibida esa actitud? De muy mala manera dentro de sus contendores internos. Entonces, Sí, porque no hay forma que la armonía que necesita un partido como el PLD para 2028, por lo menos con lo que se está viendo hoy, es una pata de jabón. suba. Sí. Pero claro que sí. Es una pata de jabón. A Claro los que amigos televidentes, aquí están los nombres. Los nombres son Gonzalo Castillo Terrero, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de León, Manfred Mata y Mario Bruno González. Esos son los aspirantes seleccionados por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos están ahí, pero vuelvo y repito que la decisión no excluye que otros aspirantes que surjan a última hora puedan registrarse oficialmente dentro de ese grupo que está aspirando. Entre los cuales está en primera línea Abel Martínez. Sí, ese es el Abel panorama. Martínez, Que se va Abel a Martínez. se va a inscribir en su momento. Yo no descarto que él finalmente decida inscribirse. Pienso que esto es parte de una estrategia que le está jugando, porque incluso hay quienes dicen de que el registro de Gonzalo Castillo y esa aparente abstención momentánea de Abel Martínez para no estar dentro de este círculo es una especie de acuerdo entre los dos. Siempre los dos han tenido una cercanía muy importante, incluso cuando Abel Martínez fue candidato a la presidencia de la República. Bueno, fue empujado por Gonzalo. Exactamente. Entonces, no se sabe, hay quienes dicen, no, porque Abel se retira para apoyar a Gonzalo, o Gonzalo se presenta para de alguna manera ver cómo está el escenario y finalmente apoyar a este. Son de las especulaciones que surgen, que tú no sabes hasta qué punto eso tiene viso de verdad o simplemente son especulaciones, pero eso es lo que se dice. Bueno, miren, mañana se va a inaugurar la línea 2C del metro. Nunca había, que recuerden, en los últimos tiempos he escuchado previamente a la inauguración de una obra, tantos comentarios no favorables, muchos de ellos. Y ojalá esto no sea, y ojalá esto sea una injusticia, que esos comentarios sean una injusticia, porque yo quiero un metro de buena calidad, yo quiero un metro funcional. Uno quiere que esa obra que facilita el transporte de miles de ciudadanos funcione sin ningún tipo de estridencia. Ojalá que a partir de mañana en la tarde, cuando entre en funcionamiento, pues no haya ningún tipo de justificación para sentirse inseguro en ella. Hay aspectos estéticos que verdaderamente llaman la atención, los detallitos visuales, hay detalles visuales. Ha habido mucha levadura sobre qué está pasando con esta obra, que si se va a caer esa... Espero que todo eso haya sido injusto, que no sea cierto, porque es una obra interesantísima. El que vive en los Alcarrizos, el que va a los Alcarrizos, sabe lo que significa centenares de miles de personas en un lugar que salen por una callecita hacia la ciudad, hacia la autopista. Eso es infernal.
Así que de mi parte espero que esta obra funcione de la mejor manera posible, Particularmente iré, es posible que el viernes, como es día no laborable, a montarme gratis, aprovecho eso, gratis, estará un tiempo gratis y le deseo la mejor de las suertes a la línea 2C del metro, como ciudadano lo digo, porque ¿qué otra cosa puede decir un ciudadano que lo que quiera sean cosas positivas para su ciudad, para su país, que beneficien a todos? Un ciudadano responsable, eso es lo que dice. Yo quiero repetir lo que he dicho en otras oportunidades. La gente que vive por ahí, móntense en el metro sin ningún temor. No le haga caso a esos locos que andan hablando tonterías. Es una obra segura, que estéticamente, bueno, pero... Y eso es para filmar una película de Hollywood. De Hollywood o de cualquiera de las... Si ustedes quieren ver un metro elevado, no subterráneo, sino elevado, más feo que de Nueva York. Que la línea 1 de Nueva York. Ah. Cuando sale en la 181, de ahí hasta la hasta los 142 ahí arriba en el Bronx. Un homenaje a las cosas feas. Pues eso es lo peor que hay, lo más feo que hay. Bueno. Y ese metro acaba de cumplir 115 años. Viejísimo. Claro. Y todos que no le haga caso a esos locos. Nos hemos montado ahí. Le haga caso a esos locos que andan hablando tonterías. Bueno, en materia de... Y que vote por quien quiera. Claro. Móntese en el metro y vote por quien usted quiera. Hasta por Chuchueca. Es una obra del Estado Dominicano. Sí. Claro. Bueno, como se decía en esa época, tomamos la fundita y no somos reformistas. Bueno, en materia de infraestructura no hay nada injusto, pero nosotros aquí ya hemos dicho eso mismo. Es decir, realmente... uno no se imagina que una autoridad gubernamental le dé el visto bueno a una obra de infraestructura cuando esté consciente de que esa obra de infraestructura represente eventualmente pueda presentar fallas que en un futuro conlleve una situación desastrosa, porque si estamos hablando de un medio de transporte masivo, cualquier situación que se provoque en su infraestructura o su estructura, eso es fatal. Es fatal desde todo punto de vista. Pero nosotros aquí tenemos la experiencia de cuando se estaba construyendo la primera línea del metro. Hubo cuestionamiento, óyeme, por carga, como dice un amigo mío. Por Baiza, como sí, por Baiza. Y resulta que esa línea del metro sigue funcionando normalmente, transportando gente. Así es que yo vuelvo y repito, yo tengo la confianza de que no hay un ejercicio irresponsable en esto, de que realmente las autoridades han hecho su prueba, realmente están convencidas de que la estructura que se ha hecho es una estructura que responde a los estándares internacionales cuando se trata de medios de transporte de esta naturaleza, de estas condiciones. Y entonces yo no albergo ningún temor, porque si en el futuro hay un desenlace no deseado en esa línea del metro, las actuales autoridades tendrán bajo sus hombros esa grave responsabilidad. Así que yo creo que nadie quiere históricamente cargar con una responsabilidad de esa naturaleza. No va a pasar nada, si las autoridades le dicen que esa línea está bien, que está hecha, vuelvo y repito, de acuerdo a los estándares y normas internacionales, entonces no hay por qué temer. No hay por qué temer porque pienso que el gobierno no tiene ningún tipo de necesidad de decir una cosa por otra, como se dice. Claro, Móntese en su línea, nada, ya eso le abarata el costo, le garantiza llegar más rápido a su trabajo, sobre todo en los Alcarrizos, claro, que es un medio, la gente que vive en los Alcarrizos. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo en una institución y resulta que esa persona tenía que salir a las 5 de la mañana, en los Alcarrizos, para estar en su trabajo a las 8. Es decir, que esto evidentemente va a solucionar ese problema. Que no tenga que levantarse tan temprano. Que hay un complemento que es el teleférico. Internamente va no sé a dónde, no conozco muy bien los Alcarrizos,
va hacia un sitio profundo de los Alcarrizos, trae personas a donde termina el metro o donde inicia el metro en los Alcarrizos y de ahí toma su metro. O sea que es un complemento interesante. A esta hora, que son las 7:43 de la mañana, a esta hora, el tapón de la autopista Duarte debe comenzar en Villa Altagracia. Sí. Y lo mismo de Villa Altagracia hasta la avenida Máximo Gómez. Póngalo un poquito más para acá, póngalo en el peaje. Que deberían también terminar esa intervención larguísima que están haciendo en la autopista Duarte. Ponga el tapón en el peaje, en el 28, y llévelo a la Máximo Gómez. El que sale a esta hora de esa zona, mínimo se coge hora y media para llegar al Claro, punto. claro. Igual el infierno de la zona este del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Este para acá es un infierno cruzarlo a esta hora. Yo había escuchado el trastorno que es cruzar la zona este hacia la capital en la mañana. Bueno, pues yo lo viví durante un yo no tiempo. lo viví. Solamente hay que llevar un hijo al aeropuerto a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5, por no, ahí. a las 6 de la mañana, 6:20 de la mañana. Yo iba para Punta Cana el otro día. Y yo dije, "Ay, pero esto es verdad". El tapón estaba. Por el Darío Contreras, por No, allá. no, ¿qué Contreras? Allá llegando donde se junta donde se junta El puente Juan Carlos, por ahí. hasta ahí llegaba el tapón. Imagina tú, el que tiene que hacer eso todos Todos los los días días. del año. Imagina tú. Le estoy diciendo que yo viví durante Bueno, un tiempo. Pero tú vivías cerca, relativamente, pues tú Sí, vivías pero por ahí. tenía que cruzar el puente. Sí. Wow, bueno. Eso era infernal. Vamos arriba, nos dice el señor director. Venimos en breve.